Buenas tardes. En nombre de Ateneo de Jerez les doy la bienvenida tanto a las personas aquí presentes como a quienes están conectados a través de la plataforma. Y muchas gracias por su asistencia. Recibimos esta tarde, invitada por la sección de Ciencias Jurídicas y Sociales, a Yolanda Morales Monteoliva. Yolanda tiene un currículum muy extenso que no le va a gustar para nada que yo detalle aquí. Entonces, bueno, diré que es abogada, que es profesora de Derecho Mercantil en la UCA, doctora de Derecho Mercantil, entre otras muchas prendas, muchos conocimientos y muchos cursos. Para mí, ante todo, por supuesto sin desmerecer su preparación, pero yo ante todo recibo a una compañera a la que admiro y a una amiga, y eso siempre cuenta mucho. Yolanda nos trae un tema controvertido de mucha trascendencia social, que son los temas que esta sección quiere prestarle especial atención. Y yo no voy a entretenerme mucho más, ya le voy a ceder la palabra, por supuesto con todo el agradecimiento del mundo de que esté aquí con nosotros esta tarde. Gracias, Yolanda. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento y un honor estar aquí en esta invitación tuya, Margarita. Digo lo mismo. Antes que presidenta de Ateneo y, por supuesto, una profesional magnífica, y enhorabuena por tu reciente novela y con la carrera que llevas meteórica como escritora. Agradecerte la invitación que me has hecho para participar en estas actividades que se han elaborado en este programa de difusión de estos temas de tanta importancia y tan relevantes, sobre todo como es el tema de la discapacidad, y por mostrar la preocupación para acercar estos temas a los ciudadanos y a los ateneístas, que forma parte, es una materia de una cultura jurídica que hay que acercarla, porque ahora mismo es bastante complejo cómo esta situación se ha reformado últimamente. Finalmente, considero que la actividad que está llevando a cabo en el Ateneo en Jerez, precisamente con estas conferencias, estas ponencias para acercar estos temas tan relevantes y tan, creo, necesario, importante, y sobre todo ahora dotar de todas las herramientas a las personas con las discapacidades y con las nuevas regulaciones que hay, y sobre todo a la familia, que la familia pueda tener una información que de otra manera pues realmente parece que no llega y no termina de calar. Y por todo ello, pues muchas gracias sobre todo por llevar a cabo estas actividades y por haber pensado en mí como una persona suficientemente capacitada para hacer y transmitirlo y hacer esta primera aproximación a este tema. Muchas gracias. Vamos a comenzar centrando el objeto de la conferencia. Ya prácticamente pues, lo hemos situado en esta pequeña ronda del agradecimiento. También se ha dicho el motivo por el que considero que es muy acertado este acercamiento por parte de esta institución. El objeto de la conferencia es abordar la situación de la familia en este ámbito de la discapacidad. Se ha detectado, desde luego, que hay grandes lagunas, deficiencias, falta de información, si bien sí se da conocimiento de todas las reformas que hay, pero no se comprenden. Lo que vamos a hacer y lo que yo pretendo en esta conferencia, en este primer encuentro, es determinar el ámbito que existe, todas las facetas, a dónde alcanza, las posibilidades que hay, lo que hay que buscar, a dónde nos lleva, de dónde venimos y qué puertas tenemos abiertas. No vamos a entrar en un detalle exhaustivo y muy profundo porque no nos daría tiempo, porque el ámbito, vais a ver ya según vaya exponiendo, es tremendamente amplio. Pero sí vamos a dejar todas las bases sentadas de
todos los que son los ejes que se manejan, la transversalidad que tiene y todos los ámbitos a lo que afecta. Entonces, ya entrando en materia, vamos a compartir una primera diapositiva. Vamos a intentar compartir pantalla para todos los que nos están viendo. Ahora. Aquí. Como aquí se verá, espero que pueda apreciarse. Eso es lo que vamos a tratar de poner ahora. Yo creo, vamos a ver si así lo acercamos un poquito y si no, pues lo iremos viendo poquito por parte. El eje central es la Constitución. Y hay un mandato constitucional y hay una orden en el 9.2 y en el 10 de la Constitución. El artículo 49 es el que nos centra aquí lo que debemos de entender y lo que se ha entendido constitucionalmente por lo que es la discapacidad y las personas con discapacidad. Pero vemos alrededor que hay, vamos a ir acercándolo, hay también una interacción con administraciones públicas, estatal y autonómica, y ponemos aquí prestaciones a las menores rentas y con más gastos. Ahora lo vamos a ir explicando. También hay una evolución de las medidas asistenciales que tienen relación desde el centro y el núcleo que es la Constitución en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que es el Real Decreto Legislativo 1/2013. Bien, mejora bastante. Muchas gracias. Ahora parece que sí lo vemos. Otro de las interrelaciones que existen es con la normativa internacional, porque se ha producido un cambio de paradigma con la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006. Y pongo ahí directa porque vamos a explicar cómo influye eso directamente en nuestra legislación. Y unos principios del máximo respeto a la voluntad de la persona con discapacidad que vienen ya incluidos y representados por la Ley 8/2021. Pues este es el escenario en el que en principio en la normativa que tenemos ahora mismo nos vamos a mover. La familia se ve obligada a tomar iniciativa en todos estos ámbitos. Hay un ámbito educativo, donde tiene que vigilar que haya una información sobre las herramientas para trabajar las habilidades, los métodos comunicativos que aplican los centros. Esto es infinito. Tienen que vigilar y seguir que se lleve a cabo una educación inclusiva y exigir que haya una aplicación efectiva, porque si hay muchos programas pero no hay una aplicación efectiva, poco hacemos en ayuda y en apoyo de las personas con discapacidad. La familia es el núcleo esencial y así lo reconoce la propia normativa que estamos tratando. Por eso todas las medidas van dirigidas al ámbito de la familia, porque se entiende aquí como una estructura básica y es la que le puede dar el apoyo fundamental. En el ámbito administrativo también lo tenemos como una necesidad asistencial, porque las prestaciones son necesarias. Hay más gastos, más necesidades que atender y estamos hablando que la familia no solo son hijos, puede ser un cónyuge, puede ser otro miembro de la familia, puede ser un descendiente, un ascendiente, un abuelo, un hermano, un primo. Es que son muchos los escenarios donde nos podemos encontrar y donde puede ser necesaria esa asistencia. Pero es que también hay un ámbito judicial, porque cuando no podemos llegar a más y no hay una ayuda de la administración o no es suficiente o no llega, tenemos que reclamarlo en el único escenario ya que nos queda, en el único ámbito que es el judicial. Nos podemos encontrar con situaciones donde haya una crisis matrimonial, de separación, divorcio y en medio estén hijos con discapacidad. Ahí hay que adoptar unas medidas específicas que si bien el mutuo acuerdo sería lo deseable, vemos que no siempre esto es lo que se puede conseguir. Y hay que llegar a una vía contenciosa y hay que llegar a la vía judicial. Ahí ya entraremos que hay una colisión en muchos casos con la propia Administración de Justicia, donde hay que estar reconociendo y hay que estar exigiendo
la superación de una barrera para estas personas con discapacidad. También puede haber fallecimiento de miembros de la familia, el padre de una persona con discapacidad. Entonces cambia toda la situación. A lo mejor esa persona pues tenía la responsabilidad en todos los aspectos de ese hijo con discapacidad. Al fallecer se abre ahí una sucesión y hay un cambio también de situación. Pues todo eso son una y otra situaciones conflictivas y que requiere todo un distinto tratamiento, que desde el punto de vista del asesoramiento, pues la familia tienen que atender. Y muchas veces se está cubriendo simplemente con ir a un organismo que no da respuesta, a una asociación que muchas veces se queda también corto porque tampoco pueden dar ese asesoramiento, y entonces hay que recurrir a profesionales. En primer lugar, como persona con discapacidad, ya desde la Convención de Nueva York ha evolucionado el modelo. Y estamos hablando del año 2006, porque en este preámbulo de la Convención de Nueva York se determina que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. El artículo 1.2 establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Por eso determina aquí que tienen que ser a largo plazo, no pueden ser eventuales, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir esa participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. De esto se hace eco, de esta idea, el texto refundido de la Ley General de Personas con Discapacidad, que la tenemos aquí en la pantalla, la hemos visto antes, compartimos. Volvemos a compartir. Se estaba viendo, creo, ¿no? Cerramos este. Vamos a ver otra presentación. Ahora. Como veníamos anticipando, lo que se pretende es una igualdad inclusiva. Respetando la diversidad, ponemos en rojo los ajustes razonables, que es lo que vamos a exigir que se hagan. Exigimos una participación y además un reconocimiento para que haya esta igualdad inclusiva. El texto refundido, que es el Real Decreto 1 de 2013, 29 de noviembre, dice que las personas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente, aquí habla de previsiblemente permanente, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena. Vemos que lo vuelve a reproducir. Lo único que va variando es que uno entiende que es a largo plazo, otras considera que es previsiblemente permanente y lo deja abierto a la calificación posterior o a su consideración en una vía de reclamación posterior judicial, la forma o el grado en el que se complete. En el marco internacional también tenemos muchísimo ejemplo en este sentido de normativa que además lo trata como ha sido el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, otros instrumentos jurídicos de derecho de la Unión, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Convención Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos han venido a abordar el tema de las personas con discapacidad y sus derechos. En el marco nacional, que es lo que nosotros nos vamos a mover, se ha aplicado con una transversalidad, de tal manera que se entiende
que el diagrama que veíamos antes, que estaba la Constitución en medio, está relacionado y hay que tratar todos los ejes y todos los vértices y todas las ramificaciones que puedan tener de forma conjunta. Por eso la normativa que regula la discapacidad la podemos ver muy dispersa, pero es que hay que tratar muchos aspectos. Por eso siempre hay que regular con ese criterio de transversalidad como nos lo exige la ley. El artículo 49 de la Constitución, al que hemos aludido antes, venía a decir que los poderes públicos van a realizar una política de previsión, realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. En este artículo ya observamos, a diferencia de lo que antes hemos dicho, que la terminología aquí no fue la más adecuada. También estamos entendiendo la época en la que la Constitución es del 78. Y la convención que hemos visto de Nueva York es de 2006 y la normativa que acabamos también estatal de hablar es de 2013. Aunque ha hablado y ha tratado con otro concepto, viene a referirse a lo mismo. Y lo que sí consagra es un deber en positivo de acción del Estado, que le da conexión y congruencia a este mandato por el artículo 9 y el artículo 10, porque le ordena a los poderes públicos que presten atención especializada y además que le den un amparo especial. Ya por lo menos ahí tenemos una orden y un mandato. Ese mandato es el que después se ha desarrollado en el Real Decreto Legislativo de 2013, porque este Real Decreto, que es la Ley General de Derecho a las Personas con Discapacidad y su inclusión social, tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de los derechos por parte de estas personas con discapacidad, pero en igualdad de condiciones. Y aquí es donde viene introducida la transversalidad. En las políticas, en todas las políticas de discapacidad, con el respeto siempre a la autonomía, bajo el principio de libertad de la toma de decisiones, que es lo que va a marcar en el futuro las reformas que después vamos a ver que han ido sucediéndose en las leyes que vamos a ir comentando. Los medios de discriminación, por tanto, no solo pueden consistir en una prohibición de conducta, porque eso está muy bien, que no se discrimine, que no se haga, que no se acose, o una exigencia de accesibilidad, que yo tenga acceso, que lo tenga pues, con unos medios físicos, que lo tenga con unos medios materiales, sino que también tiene que consistir en obligar a tomar medidas realizando ajustes razonables. Y esto es un nuevo concepto que se introduce y que tenemos que familiarizarnos porque es lo que de aquí en adelante vamos a tener ya que ir reclamando. Todo ello porque viene previsto en la ley y además permite su exigibilidad en todos los ámbitos que trata la norma, que ahora vamos a ir viendo. Como podemos aquí tratar esta diversidad y estos ajustes razonables vienen protegidos por ley, pero es que además vienen exigidos. Con lo cual hay que llevarlo a efecto y los problemas que se encuentre la familia cuando no consiguen que puedan atender a una persona en la administración, que no la puedan atender judicialmente, que no se le puede entender o que no se comunica, se reclama a través de determinados medios que tenemos además previsto en esta ley. Más adelante vamos a ir abordándolo. Ha incluso previsto que el sujeto, en su caso, pueda someterse a un sistema de arbitraje en reclamación de ello y si no, pues procederá a reclamarlo en vía judicial. Pero esto ahora mismo nos meteremos cuando tratemos realmente el contenido ya de las aplicaciones, de los elementos que está reclamando esa ley que se apliquen.
Lo cierto es que se ha producido una evolución en los cambios de un modelo de discapacidad. Ya hemos visto una cierta referencia, pero únicamente por citarlo. Ha habido 3 modelos esenciales. El modelo de la presidencia, que era de prescindir de esta persona con discapacidad, se le omitía totalmente su voluntad, todo, su criterio, su decisión, todo. Esa se dio en el siglo XIX. Un modelo médico rehabilitador posteriormente, que evolucionó en el siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial, y un modelo social ya en la segunda mitad del siglo XX, que sobre todo se dio en Estados Unidos y en Inglaterra. Este es el mayoritario y el que se ha venido heredando, hasta que ya lo asume la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 como una manifestación de los derechos humanos. Y entonces ya se reinterpreta el discurso. Y los referentes son la igualdad, la no discriminación y la igualdad entendida como igualdad inclusiva, que ahí es lo que tenemos reflejado. Pero además la dignidad humana. Y en España nos remontamos a la siguiente legislación. Tenemos desde el año 82 la Ley de Integración Social de los Minusválidos, del año 2003, la 51-2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, la Ley 39-2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la Ley 26-2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, el Real Decreto Legislativo que acabamos de comentar y la ley, finalmente, a donde vamos a dedicarle un poco más, el último y, bueno, tan nombrada y la que viene a cambiar todo este paradigma, que es la Ley 8/2021 de 2 de junio, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Se ha realizado una reforma civil y procesal con la aprobación de esta ley, que ha querido hacer un cambio radical en el anterior sistema de incapacitación, que se basaba en la sustitución del incapacitado y ahora se introduce la figura del acompañamiento. Desaparece, por tanto, de esta regulación cualquier declaración judicial de modificación de la capacidad. Si considera que la discapacidad afecta a un aspecto concreto de esa persona, se le va a proveer de medidas de apoyo, pero solo para cuestiones concretas, no generales. Y hay que tener en cuenta las preferencias y los deseos siempre de la persona afectada. Antes teníamos la figura de la incapacitación y la tutela y ahora tenemos la provisión judicial de apoyos. Desaparece, por tanto, la tutela y la patria potestad prorrogada o la de rehabilitadora, la potestad rehabilitadora, y ahora nos quedamos con un sistema totalmente diferente. El sistema que ahora se propugna va a ser basado en otra figura que es la curatela. Si la Convención Internacional de Derechos sobre Personas con Discapacidad lo que había era protagonizado y había puesto en el máximo estadio de aplicación del principio de accesibilidad, lo vamos a ver reflejado en toda la normativa que después se ha ido desarrollando. Los derechos que protege la Convención es no solo la igualdad de condiciones en el acceso al entorno físico, sino que también habla del acceso al transporte, a la información, la comunicación y todos los servicios e instalaciones de utilización pública. España ratificó esta convención, pero en el año 2008, y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor y la incorporó ya a nuestro ordenamiento jurídico como una incorporación directa y, por tanto, es invocable este contenido de esta convención ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas.
precisamente por la vía de los artículos que veíamos antes, 96.1 y 10.2 de la Constitución española, que lo que establece es que se tienen que interpretar todas las normas de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados de acuerdos internacionales como este, y además que estos tratados están válidamente celebrados y una vez publicados y ratificado, como está ya publicado y admitido oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno. Hay una comisión de seguimiento que se cumplan estos derechos, que es el CERMI, es un comité sobre los derechos de personas con discapacidad, que en España también hay un órgano encargado del seguimiento de esta convención en una plataforma de representación, de defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, que la forman las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad y realiza todos los años un informe sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad y lo va emitiendo y se va publicando. Estos derechos, que ya están incorporados a la Ley General de los Derechos con Discapacidad, han sido, eso sí, modificados también por una recientísima Ley 6/2022 que regula la accesibilidad cognitiva. Vamos a pasar a otra presentación donde vamos a ir viendo cómo se han incorporado los distintos derechos a una y a otra. Aquí está. Ahora vamos a ver claramente la nueva regulación y cómo ha desembocado en el cambio paradigmático que se produce tras la inclusión de todos estos derechos. Se protegían en la Convención, y son los que se han trasladado posteriormente al resto de la normativa, el derecho a la igualdad y no discriminación, al igual reconocimiento de la persona ante la ley, el acceso a la justicia. Vamos a ver por qué cambiamos. Aquí los tenemos, era esta la diapositiva que quería que fuéramos viendo. En esta he recogido absolutamente todos los derechos que posteriormente van a ser los que determinen la modificación que después vamos a tratar de la Ley 8/2022. Derecho a la igualdad y no discriminación, al igual reconocimiento de la persona ante la ley, el acceso a la justicia, y sobre esto vamos a tratar muchas de las medidas, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, derecho a una vida independiente y a ser incluida en la comunidad, a formar una familia, a una educación inclusiva, a un nivel de vida adecuado y a participación en la vida política y pública. Están incorporados, como hemos dicho, al texto refundido de la Ley General de Personas con Discapacidad, que establece estas medidas de acción positiva en los siguientes ámbitos, que aquí los concretamos: telecomunicación y sociedad de la información, espacios públicos, referido a espacios públicos urbanizados, infraestructura y edificación, medios de transporte, relaciones con las administraciones públicas, bienes y servicios a disposición del público. Esta está pendiente de transposición de la Directiva de la Unión Europea 2019-882 de 27 de junio de 2019, patrimonio cultural y empleo. Aún no se ha traspuesto, ya ha transcurrido el plazo que había. La comisión incluso, esta que hemos dicho estatal española, la plataforma, así lo ha denunciado, porque en agosto ya tendría que haber estado traspuesta y no se ha traspuesto. Y es necesario que el acceso a bienes y servicios a disposición del público se vaya desarrollando y se vaya acoplando de acuerdo a los mandatos de la Unión Europea. Esta es la ley que ha modificado a la anterior en cuanto a un aspecto concreto, pero que es muy relevante, que es la accesibilidad cognitiva, porque establece las condiciones básicas de exigencia y su aplicación. Define accesibilidad universal
como la única condición, la condición que deben de cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, los objetos, los instrumentos, las herramientas y los dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. Se concreta en los métodos de lectura fácil y pictogramas, sistemas alternativos o cualquier otro medio. Añade, además de la aplicación en otros dos ámbitos que antes no se habían visto. Y en su artículo 5, en el apartado F y G, está puesto, pero F y G, que son la administración de justicia y la participación en la vida pública y en los procesos electorales. Esta accesibilidad es tan relevante que es la que permite que se les trate con igualdad, se muevan en el ámbito que se muevan nuestras personas con discapacidad. En el Código Civil, antes de 2021, antes de la reforma de la Ley 8/2021, regulaba esa incapacidad y establecía una protección del incapaz a través de una institución llamada tutela y después de un procedimiento judicial. Eso cambia ahora radicalmente. Y aquí vamos a fijarnos en la modificación y cómo afecta. Vemos que hay una medida, un aspecto judicial, con unas medidas judiciales y otra parte que son las extrajudiciales o asistenciales. Ahora nos vamos a referir a las judiciales, que ahora se habla de las asistencias y apoyos según las necesidades. Esta ley nueva 8/2021, que ha cambiado este concepto de incapacidad por discapacidad, ha desaparecido la tutela para las personas con discapacidad y los menores emancipados. Pero respecto de los menores no emancipados en desamparo y sin patria potestad, es donde únicamente va a regir la tutela. Solo se va a quedar reconducida a estos menores no emancipados solo en estas circunstancias, que estén en desamparo y que no tengan patria potestad. Los menores emancipados y las personas con discapacidad ya se van a regir exclusivamente por la tutela, por la curatela, perdón. Y la curatela se basa en instituciones de apoyo. La curatela puede ser para aspectos personales como para aspectos patrimoniales o aspectos económicos. También puede ser mixta, puede tener los dos aspectos. Puede ser asistencial o puede ser representativa. La representativa es excepcional y requiere una autorización en determinados actos que sean de trascendencia. Si se trata de un simple acto de manejar una autorización en una cuenta bancaria o de solicitar una prestación o de pedir una mejora para esa persona con discapacidad, desde luego no hace falta ni siquiera esta curatela. Es que nos iremos a otra institución que será una guardia de hechos simplemente, porque la familia estará apoyando a esta persona. Pero en cuanto a la curatela, sí requerirá una autorización para representar a la persona con discapacidad cuando se trate, entre otros, de arrendar a más de 6 años, a tomar dinero a préstamo, actos de disposición sobre bienes inmuebles, renuncias de derechos, adquisición de valores, etcétera, que nos viene regulado en la propia normativa civil, que aquí ponemos ciertos ejemplos. Esto sí requiere medidas judiciales. También se puede recurrir a la defensa judicial
como otra medida, que es el apoyo ocasional, pero aunque sea recurrente. Entonces tendríamos que la curatela necesita un apoyo continuado, entonces se requiere que se establezca esta medida de apoyo con una medida judicial, o bien una defensa judicial, un defensor judicial, solo cuando sea en unos momentos de un apoyo ocasional, pero que se puede repetir. No importa que sea recurrente, no requeriría más. Por ejemplo, ventas, hipotecas, herencias, administraciones de patrimonio. Ahí podríamos requerir ese apoyo con una medida judicial. Pero después nos queda el gran grueso y el general, que es la guarda de hecho. La guarda de hecho simplemente se está refiriendo a ese apoyo cercano que es normalmente familiar y se le va a dar a una persona siempre, no es que no se le tiene que dar, es que ya lo tiene, es un estado que se tiene. Esto está generando cierto conflicto y hemos llegado a la parte ya que empieza a generar el conflicto. Por el simple hecho que ese apoyo cercano se está pidiendo por muchas instituciones, se está pidiendo por bancos, se está pidiendo por determinadas entidades, pues un documento. Aquí no hay documento, ni lo va a haber. La ley no prevé que la guarda de hecho se tenga que documentar, es que no se documenta. Es un estado. ¿Pero cómo se demuestra? ¿Qué prueba tenemos nosotros para acreditar esto? Pues un libro de familia, la convivencia que se tiene, que se puede acreditar por el empadronamiento. Pero claro, es difícil y es un problema la acreditación. No en sí la acreditación, que hay muchas formas de hacerlo, sino quién me va a recibir esa petición que se le va a hacer para intervenir pues en favor de la persona con discapacidad y nos encontremos que haya pues una reticencia de la entidad bancaria o que haya una reticencia de cualquier pues, oficina, entidad con la que nosotros tengamos que tratar o tenga que resolver cuestiones que sean burocráticas y que no esté formada y que no entienda a qué se refiere los requisitos que tiene que pedir cuando decimos que somos guardadores de hecho de una persona con discapacidad. No se puede solicitar esa acreditación judicialmente porque no está previsto para eso. Quiere decir que todo lo que sobrepase un ámbito de cuestiones que no sean de trascendencia, pues van a requerir, evidentemente, ya pasar a una medida solicitada judicialmente, que ya entraríamos en una medida de apoyo que tendría que ir ya por la vía de la curatela, para una medida concreta. La protección también nos viene facilitada extrajudicialmente por la vía asistencial. Esta sería la vía judicial donde podamos solicitar asistencia y apoyo según las necesidades, viendo esas diferencias de figuras que hay, y las asistenciales ya vienen amparadas por la normativa de seguridad social, por las competencias que son estatales y por las competencias que son de comunidades autónomas, que nos vienen en base al 149 y 148 de la Constitución. La asistencia social que se ha previsto es protección social, es para remediar los estados de necesidad, son mecanismos diversos, hay muchos requisitos, vemos que no es uniforme, porque veo que asienten personas que están aquí, que cada entidad a la que se va, cada administración pide unos requisitos distintos, no hay una uniformidad, varía mucho dependiendo de qué administración es, si es estatal, si es la autonómica. Cada entidad, cada comunidad autónoma también tiene sus propios requisitos, pone pues un nivel de exigencia y unos baremos totalmente distintos, los requisitos económicos también son muy diferentes.
pero realmente la norma que nos ha reconocido y que nos está dando ya una relación de prestaciones económicas y que establece el sistema de prestaciones económicas en caso de discapacidad es el Real Decreto Legislativo 1/2013. Lo que pasa es que, claro, cada comunidad autónoma después, depende cada uno donde esté, te va a exigir unas rentas mínimas distintas y ahí no va a haber ninguna uniformidad. Hay muchísimas disparidad en esto y muchos ámbitos donde pueden, vamos a ir viendo algunos porque vayan ustedes pues teniendo esa referencia. Este Real Decreto Legislativo no protege solo a quien aporta. Eso es importante, porque protege a todos los ciudadanos, hayan cotizado o no hayan cotizado. Eso sí, siempre que cumpla los requisitos de residencia, carencia de recursos, que tenga discapacidad y que tenga normalmente más de 65 años. Pero después también hay otras situaciones de personas con discapacidad que no están en esa franja de edad ni están. Pero hay muchos ámbitos donde se puede aplicar. Tendríamos asistencia sanitaria y prestaciones farmacéuticas en ese ámbito, gastos de transporte, usuarios de sillas de ruedas o que necesiten bastones para deambular y por la conducta o deficiencias intelectuales se le impide o le impiden el uso de transporte público, ahí podría solicitar ayuda en gastos de transporte. También se prevé asistencia para recuperación funcional. Hay un Real Decreto específico también para esto, que el 383/1984 de 1 de febrero, donde establece que las prestaciones son prestaciones para facilitar inserción y reinserción laboral, contribuyendo a la integración de estas personas. Y está específicamente previsto para la inserción laboral, que otra cosa ya es cómo se aplica y si es efectiva o no la aplicación. Para la rehabilitación y la habilitación profesional tenemos también previsiones. En cuanto a pensiones no contributivas, aquí ya tendría que ser mayor de 18 años y menor de 65, residente en España más de 5 años, con discapacidad igual o superior al 65%, carecer de ingresos determinados según la unidad familiar, y esta es compatible con la obtención de un porcentaje de renta u otros ingresos. También es compatible con la ayuda económica de violencia de género y con determinadas condiciones, y también será compatible con un trabajo temporal. Pero es incompatible con una pensión no contributiva de jubilación, con la condición de causante de asignación familiar por hijo a cargo, ya ahí no se podrían cobrar las dos, con pensiones asistenciales ya reconocidas y con subsidio de ingresos mínimos. Luego vemos que entre ellas mismas, todas las prestaciones que hay, unas y otras se excluyen y hay algunas que sí son compatibles. Esto es realmente bastante complejo y hay que siempre tratar de asesorarse lo mejor posible porque está muy disgregado y son muchos los requisitos que se piden. Hay prestaciones igualmente económicas por hijo o menor acogido a su cargo y que no son contributivas. Aquí tenemos el 351 de la Ley General de la Seguridad Social, en el Real Decreto 20 de 2020, que en caso de que tenga discapacidad no se exige el límite de recursos económicos, al tratarse de una persona, en este caso menor de 18 años con discapacidad igual o superior al 33%, o con una discapacidad igual superior al 65%, o hijo mayor de 18 con discapacidad igual o superior al 75%, con asistencia de tercera persona para actos esenciales. Lo que ocurre es que esta prestación por hijo es incompatible con la percepción de los padres de otras prestaciones sociales y también sería incompatible con la percepción por parte del hijo de una pensión de invalidez o jubilación no contributiva. Con lo cual ya empezamos a ver que no es fácil acceder a
una o varias prestaciones o acumularlas, porque hay muchas excepciones y muchas incompatibilidades entre ellas, porque una te excluye generalmente la percepción de la otra. No obstante, se presentan también muchas reclamaciones por las prestaciones farmacéuticas, por los gastos que se ocasionan porque estén excluidas o porque se consideren excluidas del coste de la prestación farmacéutica, el reintegro de facturas, los gastos sanitarios de la medicina privada que ha habido que aplicarle porque no están en la pública, y hay un servicio que no se presta o se deniega la asistencia. Bueno, estas cuestiones sí pueden ser reclamadas judicialmente y ya dependerá la jurisdicción laboral o la jurisdicción contenciosa administrativa dependiendo del aspecto concreto o de la materia concreta de la que se trate. No obstante, sí baste aquí tratar que en cuanto a muchas de las prestaciones que hemos visto, tienen que iniciarse las reclamaciones, muchas de ellas por la vía administrativa. Y ahí nos encontramos con unas resoluciones también muy diferentes dependiendo del organismo donde se plantee y de la zona donde se plantee. Porque en unos casos se exigen de una manera más estricta unos requisitos que en otros. Entonces, en el tema de la discapacidad también tenemos resoluciones y unos criterios muy diferentes. Si ya nos vamos a la Administración de Justicia, pues sí tenemos ahí un amparo en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el artículo 7 bis, para que podamos exigir que se le apliquen a la persona con discapacidad unas adaptaciones cuando tengan que tener relación con la administración en cuanto a los procedimientos, y de cualquier forma tendrán que garantizar que estas personas puedan participar en todas las actuaciones procesales, incluyendo los actos referidos a la comunicación y a la interacción con el entorno, porque el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones está amparado constitucionalmente por el artículo 24 de la Constitución. Lo primero que habrá que hacer es, cuando ya estemos en una situación ante un procedimiento judicial o en un escenario jurisdiccional, donde habrá que detectar primeramente si necesita esos apoyos. Para eso habrá que atender a la persona con discapacidad, preguntarle a la familia, también saber pues cuáles son los apoyos reales que necesita para acceder, porque todos no van a necesitar lo mismo. Y el tipo de ajuste será el que haya que aplicar. Habrá que facilitar una asistencia con interpretación en las lenguas de signos, medios de apoyo para las personas sordas o con discapacidad auditiva o sordociega. Aquí puede entrar también, y siempre lo podéis solicitar, un profesional experto, que ahora es una figura nueva que se le denomina el facilitador, que realice esas tareas de adaptación y ajuste para que esta persona pueda entender y pueda ser atendida. Y puede ser una persona además de su elección. No tiene que ser, y aquí no se refiere a un profesional ajeno, externo, que viene definido y tratado, porque tampoco se regula quién puede ser o quién es. No es una profesionalización, ni nadie profesional. Puede ser una persona de su propio entorno, de su elección, y que se comunique bien con la persona con discapacidad, que sepa entenderlo, que sepa interpretar lo que dice y que sepa comunicarlo. También podemos exigir y se pueden usar unas herramientas como los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, unas pautas de lectura fácil, hacerlo por medio de pictogramas, ya se está intentando adaptar todo lo que es la información de derechos a unos formatos y unos folletos que sean con pictogramas, donde puedan ellos incluso entender con ese dibujo lo que se le está informando y los derechos que se le están o a lo que tiene
posibilidad de acceder. En la jurisdicción penal sí se ha sido más garantista a nivel de... Yo creo que de la Unión Europea aquí se ha trabajado mucho y se ha tenido esa sensibilidad que, bueno, pues nuestra regulación lo va a tener que asumir. Una persona también con discapacidad puede tener necesidad de presentar una denuncia, pero también puede ser denunciado. Tiene una doble posibilidad. Claro, ¿cómo denunciar o cómo tratar desde el punto de vista de la defensa de tu posición y de tu derecho como persona con discapacidad, como denunciado? Pues es fundamental, porque desde el inicio de un procedimiento, según se trate o se lleve, va a tener más posibilidades que eso vaya bien y que después resulte más satisfactorio el resultado. Como denunciado o como acusado hay una recomendación y una directiva, que es la recomendación de la Comisión de 27 de noviembre de 2013, que es relativa a las garantías procesales para personas vulnerables, sospechosas o acusadas en procesos penales, donde se establece cómo hay que realizar esa actuación. Esto, hombre, al menos es una garantía bastante importante. Hay una directiva de 2012/12 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, a la que también podemos acudir. Y en la jurisdicción ya civil tenemos una normativa específica de jurisdicción voluntaria, que es la que el cauce a través del que se va a proveer de apoyo a estas personas con discapacidad. En cuanto a la asistencia, bueno, este procedimiento vamos a destacar simplemente que ya ha desbancado todo lo que es la incapacitación y que la figura central viene la destacada curatela, que tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, que se va a practicar prueba donde podamos establecer realmente cuáles son los actos con la mínima intervención, podríamos decir, para los que necesita ese apoyo. Se va a oír a los parientes más próximos, se va a examinar al presunto incapaz para ver hasta dónde hay que completarle o no hay que completarle esa necesidad de apoyo para que tenga su capacidad plena, y se acordarán dictámenes o periciales médicos en función a lo que se esté planteando y lo que se vea que es necesario demostrar y acreditar. Pero además, en un plazo de 3 años, se van a revisar todas las medidas que se hayan acordado anteriormente, que estaban sometidas a la figura de incapacitación que habían tenido la figura y la institución de la tutela, y todas estas se tienen que revisar para modificar y cambiar por medidas de apoyo. De hecho, hay el Tribunal Supremo en la Sala Civil, pues en la sentencia 589/2021 de 8 de septiembre, el recurso 4187/2019, destacaba en una nota de prensa la primera sentencia que había dictado la Sala de lo Civil sobre la aplicación de la Ley 8/2021 de 2 de junio, que reformaba la legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y viene a concluir que se estima el recurso que se había interpuesto en cuanto que deja ya sin efecto la declaración de modificación de capacidad, se sustituye la tutela por curatela, y en cuanto al contenido de las medidas de apoyo, se confirmaban como medidas de apoyo. Por tanto, ya fue la primera sentencia que se dictó y ya confirmaba esa desaparición de esa figura y ya consagraba las medidas de apoyo. Finalmente, únicamente dentro pues, de lo que es el ámbito
que necesiten acudir la familia o las personas con discapacidad a un procedimiento, tienen que conocer que tienen el derecho a la asistencia jurídica. Por todos los estados se garantiza este derecho a la asistencia jurídica y sobre todo en igualdad de condiciones mediante estos ajustes de los procedimientos conforme a la edad y a la salud. Hay una observación general número 6 de las Naciones Unidas, Derechos Humanos, la Oficina del Comisionado, que en el punto 55 además ha previsto algo que se va a tener que incorporar ya en nuestro propio procedimiento, en nuestra propia actuación jurisdiccional, que es la capacitación de todos los que tienen que garantizar los derechos. Y viene a decir que la diversidad de las personas con discapacidad y lo que cada una requiere para tener un acceso efectivo a todos los aspectos del sistema de justicia tiene que ser en igualdad de condiciones con los demás. La capital importancia de una comunicación eficaz y auténtica, pero es que además incluye que hay que asegurar, todos los estados tienen que asegurar, y nosotros también aquí lo tendremos que ir introduciendo, ir asegurando, que aún pues, estas medidas están pendientes, que todo el personal, y cita abogados, magistrados, jueces, funcionarios de prisiones, intérpretes de lengua de señas e integrantes del sistema policial y penitenciario, deberán de tener la capacitación eficaz para tratar con personas con discapacidad. Quiere decir que en todos los ámbitos ya se va a exigir, y también las familias deberán de ir reclamando, que todos los profesionales por donde vayan pasando los asuntos y el tratamiento de las personas con discapacidad vayan teniendo y adquiriendo, y que nos aseguren esa capacitación para tratar y comunicar con la persona con discapacidad. En el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, precisamente por así exigirlo, el artículo 119 de la Constitución y la ley específica 1/1916 de 10 de enero, existe el reconocimiento general para todos los españoles nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar, tienen asistencia jurídica gratuita. Pero hay un reconocimiento excepcional. Y con independencia de la existencia de recursos para litigar, se le va a reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que se les prestará además de inmediato a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, cuando además sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Pero es que también es un derecho que debemos de conocer y que lo tiene que reclamar además la familia o la persona que lo represente o que le esté prestando ese apoyo, que aun cuando superasen los límites previstos, aun sin que pueda exceder, eso sí, del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples del IPREM, tanto las personas con discapacidad como los que la tengan a su cargo, cuando actúen en un proceso en nombre o en interés que guarde relación con las circunstancias de salud o discapacidad, tendrán derecho a la justicia y a la asistencia jurídica gratuita. Se solicita en los colegios de abogados y el contenido material del derecho incluiría asesoramiento y orientación gratuito, asistencia letrada, defensa y representación por abogado, inserción gratuita de anuncios o edictos en periódicos oficiales siempre que sea preceptiva, para que no tuvieran que hacer ese desembolso, y muchas veces pues son costosas, exención del pago de las tasas o los depósitos, cualquiera que sea, bien para recurrir, bien para acceder a cualquier tipo de instancia superior que así lo requiriera,
También tendrán derecho a la asistencia pericial sin coste alguno y la obtención de copias o testimonios sin que tengan que ampararlo. Tendrán derecho igualmente a la reducción del 80% de los derechos arancelarios u obtención de notas que no se abonarán cuando el interesado acredite los ingresos pues, por debajo del IPREM. Todo ello son someramente porque hay muchísimo más y más materias y más relaciones con otras jurisdicciones, incluso laborales, que no podemos tratar ni nos daría tiempo a tratar, con otros procedimientos administrativos que tampoco podríamos, pero entiendo que con esta visión general y en algunos aspectos más detallada, se puede dar la idea y se pueden quedar con la idea de todo el ámbito de actuación, prestaciones que se puedan ir reclamando y al menos tener esa conciencia de dónde reclamar, qué buscar o por dónde empezar o qué puertas podemos tener abiertas. Muchas gracias por su atención. Yo te doy las gracias, Yolanda, porque soy consciente de que acercar el tema no es fácil, no es nada fácil, y al menos sí saber que a mí lo que me preocupa que pase con los cambios legislativos, como ocurre siempre, que no vienen acompañados de más presupuesto. Entonces, ahora parece que tenemos más derechos, pero hay menos dinero del que había antes, y es lo que me parece a mí, es la conclusión a la que yo estaba llegando mientras que te escuchaba. Sí. Claro, que al final haya coalición de administraciones y salgan perdiendo los que siempre salen perdiendo. Claro, y realmente, incluso como he comentado, hay una directiva que nos ha traspuesto, está la normativa en España, pero si no se transpone la directiva y no se adapta nuestra legislación a lo que ya tenemos que ir haciendo, pues estamos en lo mismo, que sí, que casi todo lo habéis visto, son que no se quede en declaración de intenciones, que son ya derechos que se han ido adaptando, la normativa lo ha ido asumiendo, pero ahora hay que aplicarlo también. Y las demás directivas que van saliendo para quitar estas barreras en todos los ámbitos, se tienen que transponer y no nos puede pasar el plazo de 3 años sin que hagamos una transposición y que llegue y se tiene que denunciar que España no ha traspuesto y no ha cumplido con su obligación, sobre todo en un tema tan sensible que estamos viendo que puede afectar a 12 millones de personas, porque en definitiva el discapacitado es la familia del discapacitado, porque no está solo, está con un núcleo familiar que lo padece y lo sufre exactamente igual que el discapacitado, y normalmente son personas que también sus padres, los hermanos, los ascendientes, descendientes, necesitan también apoyos. No solo la persona con discapacidad. Es todo su ámbito el que necesita el apoyo psicológico y social y de todo tipo. Pues muchas gracias. Yo en nombre de Ateneo te voy a dar esta lámina que ofrecemos a nuestros ponentes. Muchas gracias. Qué bonita. Muchas gracias. Vamos a